Clínica de Neuroendocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, fundador y profesor titular del curso de alta especialidad en Neuroendocrinología UNAM, profesor titular del curso de Metodología y Estadística Básica, División de Estudios de Posgrado UNAM, investigador nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Bienvenido, doctor Daniel Cuevas. Adelante. Pues buenos días, muchas gracias por la amable presentación y agradezco mucho la invitación que se me hizo para poder estar con ustedes en este importante evento y poder platicar acerca de actualidades en el diagnóstico y tratamiento de acromegalia, que si bien es un padecimiento poco frecuente, sí podemos enfatizar algunos puntos interesantes para que cuando estemos ante ciertas circunstancias clínicas, esos pacientes podamos identificarlos bien y además ofrecer un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces muchas veces vemos el paciente con acromegalia como un paciente que podemos diagnosticar de vista por el cuadro clínico evidente, los cambios o los rasgos físicos, pero pues actualmente también voy a dar algunos casos interesantes donde no siempre la acromegalia se presenta de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ir revisando estos puntos. La acromegalia, como saben, se define como una hipersecreción no regulada de hormona de crecimiento, lo cual condiciona el cuadro clínico característico y lo más común es que se deba a un tumor del somatotropo en la glándula hipófisis. En la actualidad la clasificación de los adenomas hipofisarios ha cambiado y lo más correcto hoy en día es llamarles tumores neuroendocrinos hipofisarios a estos adenomas. Y esto se debe a que se comportan de la misma manera que otros tumores neuroendocrinos, tienen fisiopatología semejante y además para prestarles más atención, porque muchas veces al decir adenoma, agencias regulatorias y apoyos de becas de investigación te dicen, no, pues ese adenoma es benigno, mejor se lo doy al cáncer. Y de esta manera, al decir, no, pues es un tumor neuroendocrino, como ocurre a nivel gastrointestinal, como ocurre a nivel sistémico en otros órganos, pues también háganle caso a los tumores hipofisarios y más para investigación, ¿no? Históricamente se describía como prosopectasia, tienen ahí una imagen con rasgos claramente de acromegalia, el pabellón auricular muy grande, el prognatismo, labios gruesos y seguramente también crecimiento de la frente, del hueso frontal o lo que le llamaban frente olímpica, y desde ahí ya empezaba a describirse los primeros casos. Ya obviamente con el tiempo pues se describió etiología, se escribió dónde venía y se pues denominó acromegalia, tratando de describir el cuadro o el origen, ¿no? La etiología. La frecuencia, como ven aquí, es raro, son 5 casos por millón de habitantes, entonces en realidad es poco frecuente, pero también es interesante que, por ejemplo, lo que ocurre en México, tenemos un registro de acromegalia mexicano que en algún momento fue el que mayor cantidad de pacientes tenía en el mundo, entonces llamaba la atención y al hacer el análisis de prevalencia y de incidencia se identificó que la frecuencia pues, sigue siendo rara, pero no tan rara como ocurre en otros países a nivel mundial. Entonces prácticamente era el doble de casos los que estábamos reportando nosotros en este registro, con una prevalencia de 18 casos por millón de habitantes. Entonces también resultaría interesante o investigar qué hace que en ciertas regiones tengamos más o menos acromegalia.
También es interesante que existe la misma frecuencia en hombres y mujeres, no hay distinción de género como ocurre en otras enfermedades endócrinas, incluso en tumores de la hipófisis, como seguro vamos a ver enseguida, por ejemplo, enfermedad de Cushing, que es mucho más común en mujeres, microtumores, y por ejemplo prolactinomas, que prolactinomas, microprolactinomas más común en mujeres, macroprolactinomas más común en hombres. En el caso de acromegalia, ¿no? El género no tiene distinción. Y la edad del diagnóstico es algo muy interesante porque también se ha descrito que el promedio de diagnóstico en acromegalia es alrededor de 40 años de edad, pero si ustedes ven el intervalo va desde 20 años, pacientes muy jóvenes, hasta 60 años, pacientes mayores. Así dice, el intervalo es muy amplio, entonces también podemos nosotros preguntarnos qué ocurre en acromegalia, que el diagnóstico puede ser en edades tempranas o en edades más tardías, y eso lo voy a retomar un poco más adelante. El diagnóstico es importante que sea temprano porque si no los rasgos físicos permanecen, entonces también por eso es importante estar alerta. Es un paciente curado en el instituto que como ven pues ya persiste con los cambios a nivel frontal, nasal, el prognatismo, también los pabellones auriculares, ¿no? Todo esto también a veces trae secuelas y a veces la acromegalia pues tenemos cambios más severos, como ven el exceso de los pliegues cutáneos, nariz ancha, labios y los cambios sacrales. Si nosotros tocamos esta mano, es una mano con exceso de tejidos blandos, sudorosa, blanda, que habla de la actividad de la enfermedad. Este paciente es un caso que incluso por la severidad de las complicaciones, falla cardíaca, insuficiencia respiratoria, ni siquiera alcanzó llegar a la hospitalización en el procedimiento quirúrgico. Falleció el paciente incluso antes de la cirugía, entonces a veces sí llegan tarde, complicados y esto, y es desafortunadamente porque el diagnóstico, a pesar de ser muchas veces evidente, no se logra hacer. También cambios sacrales pueden ser en extremidades inferiores, columna, y hablando un poquito más específico de las manifestaciones clínicas, más que yo redundar en que los cambios o los rasgos que ya sabemos, sí recordar que también ha sido reportado los cambios que existen en densidad ósea. Los pacientes con acromegalia tienen más riesgo de fracturas vertebrales, pero si ustedes les hacen densitometría ósea a estos pacientes en su evaluación clínica, la densitometría ósea puede ser normal o incluso alta, el resultado darles positivo. Entonces hay que recordar que siempre en acromegalia la evaluación que hay que hacer es en hueso trabecular, no en hueso cortical. Si ustedes revisan el Z-score o el T-score, puede ser normal. Fíjense en el score del hueso trabecular, que es el TBS, y ese es el que va a encontrar sumamente bajo, y entonces podrán hacer una intervención temprana para evitar fracturas vertebrales. En este estudio, como ven aquí, la frecuencia fue muy elevada y significativa en comparación a los sujetos sin acromegalia, y esto se explica tanto por actividad directa de la enfermedad, es decir, el exceso de IGF-1 y hormona de crecimiento, como hipogonadismo, que no es raro por compresión de la hipófisis sana por el tumor, y en el caso de mujeres la deficiencia de estrógenos, y en el caso de hombres la deficiencia de testosterona. Hablando un poquito del diagnóstico, desde hace ya muchos años sabemos que depende con qué ensayo midas la hormona de crecimiento, qué resultado te va a dar. Entonces ahí también es un punto que ustedes deben de considerar, porque si utilizamos ensayos inmunoradiométricos o ensayos de ELISA enzimáticos, el resultado será diferente a si utilizamos radioinmunoanálisis, pero sí es importante en el laboratorio donde nosotros solicitemos la medición con qué tipo de ensayo se realizó esta evaluación, para que para nuestro diagnóstico establecer un punto de corte, porque si utilizamos siempre el punto de corte considerando que es el mismo ensayo, pudiéramos nosotros tener resultados falsos negativos o falsos positivos, y ya sea que no se trate el paciente o que se está sobretratando. Por ejemplo, basándome en esta tabla, si nosotros comparamos los niveles en sujetos sanos, sujetos con acromegalia activa y sujetos con acromegalia en remisión, si estableciéramos el punto de corte en la actualidad, que es 0.4 microgramos sobre litro, si lo medimos con un ensayo
que podríamos decir inmunoradiométrico o ELISA, estos pacientes podríamos decir que están con un promedio de 1.3, 1.7 y con RIA 1.1. Entonces todos estarían con el diagnóstico de actividad. Pero en el pasado existía el punto de corte de 1. Entonces los casos que estaban en remisión, que ya no tenían actividad, cambiaba el diagnóstico. Tú les decías estos casos con RIA, con radioinmunoanálisis estás activo, y con IRMA y ELISA no, estás bien, no tienes enfermedad, entonces estos los tratabas y estos no. Entonces, por esa razón empezaron a basarse pues la mayoría de los ensayos de medición en ensayos más específicos, inmunoradiométricos, pero aún pueden ustedes ver que en algunos laboratorios se hace con radioinmunoanálisis y podría cambiarnos nuestro diagnóstico de actividad o remisión. Entonces, por eso estar alerta, ¿no? Como ven, la diferencia en promedio es mucha. O sea, aquí tienen 0.1, 0.2 y sube hasta más de 1 microgramo, ¿no? Entonces, por esa razón, esto es relevante. En México también, estos son los consensos que hemos tenido de acromegalia a lo largo de la historia de nuestra sociedad, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y pues también estos puntos de corte que les comentaba fueron cambiando. Aquí están los años, cuando se medía con RIA pues era 1 para establecer un diagnóstico de actividad, en 2004 0.4, en 2007 0.5, que la verdad no había mucha justificación como para hacer este cambio. Aquí estaba el algoritmo para diagnóstico más de 0.5 y pues en la actualidad el último consenso ya regresó a 0.4 microgramos sobre litro, ¿no? Lo que nosotros enfatizamos aquí es que generalmente el diagnóstico lo puedes establecer con hormona de crecimiento basal, lo puedes establecer con factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, IGF-1, y lo puedes establecer con la curva de tolerancia oral a la glucosa 75 gramos y una supresión de hormona de crecimiento abajo de 0.4. En este punto es importante enfatizar, si nosotros tenemos hormona de crecimiento basal abajo de 1, IGF-1 normal o ajustado de edad y género con un índice abajo de 1.2, que este índice, para quien no está muy familiarizado con esto, es muy sencillo. Nosotros el valor de IGF-1 tenemos que ajustarlo a edad y género, entonces cambia el intervalo de referencia superior. Para un paciente puede ser 200, para otro 215, para otro 230, etcétera. Pues lo único que tengo que hacer es dividir el intervalo superior por mi valor, y si me da abajo de 1.2, entonces es negativo y la prueba es normal, y si me da arriba de 1.2, tengo sospecha de acromegalia. La curva de glucosa no es indispensable en todos los pacientes, y esto también es importante. Si ustedes tienen un paciente con los rasgos físicos muy claros, tienen un nivel de hormona de crecimiento elevado y tienen un valor de factor de crecimiento de IGF-1 alto, de 500, 600, entonces también resulta innecesario exponerlo a una carga de glucosa cuando mi diagnóstico es muy claro y donde seguramente no va a haber supresión y todos los valores de hormona de crecimiento me dirán en el laboratorio que están por arriba del valor de corte, ¿no? Incluso valores muy altos, 15 o 20 microgramos sobre litro. Entonces también consideren ese punto. La curva de tolerancia es una prueba confirmatoria, no es una prueba de diagnóstico inicial. Si a ustedes les queda la duda, como vamos a ver un caso enseguida, pues entonces sí podemos apoyarnos en la curva y confirmar nuestro diagnóstico. Pero si el cuadro ya es evidente, hormona de crecimiento y IGF-1 están altos, la curva es totalmente innecesaria. Y punto número 2, muchos pacientes recordar que ya tienen diabetes secundaria acromegalia. Entonces también si yo los expongo a una carga de glucosa, puedo exponerlo a una hiperglucemia grave sin necesidad y que el paciente tenga sintomatología. Entonces, en resumen, la prueba de supresión con curva con carga de 75 gramos de glucosa es una prueba confirmatoria. Una vez que yo establezco el diagnóstico de acromegalia, entonces lo ideal es referirlo a un hospital de especialidad para que reciba tratamiento y bueno, establecer el diagnóstico del tumor lipoide con una resonancia y recibir tratamiento.
¿Por qué en el consenso en México pusimos tomografía? Seguramente lo que ocurre en muchas partes o en muchas regiones con nuestros pacientes, pues es que no hay acceso. O sea, si yo le pongo en el consenso nacional, todos hagan en resonancia, en muchas regiones en México nos van a decir, oigan, no contamos con resonancia magnética, por más increíble que parezca en la actualidad, pero pues es la realidad, ¿no? Y tenemos nosotros que adaptarnos. En cambio, tomografía, pues sí, es más accesible, entonces también tú les puedes ofrecer la opción y decir, bueno, pues hazle tomografía y vemos cómo está ese paciente, por eso es que se menciona. Pero bueno, aclarar que evidentemente lo ideal es hacer resonancia magnética y especificar que es de hipófisis, porque de lo contrario los cortes serán muy amplios y no se verá adecuadamente la silla turca. Entonces, la medición de IGF-1, enfatizando nada más, es muy importante establecerla como estándar de oro. A veces IGF-1 es suficiente sin la necesidad de la curva, es una prueba también más rápida, en el sentido que no tengo que realizar la medición de hormona de crecimiento a lo largo de las 3 o 5 horas de la curva, y es una proteína mucho más estable en términos de medición, lo que hace que también el resultado sea más sensible, y solo habría que ajustar a ciertas circunstancias. Aquí yo pongo algunas comunes. Podría recordar que a veces los pacientes con acromegalia son pacientes jóvenes, son mujeres, podrían tener tratamiento con anticonceptivos o estrógenos, y eso puede influir en el nivel de IGF-1, darnos un resultado más alto de lo normal y hacer un diagnóstico incorrecto por la presencia de consumo de estrógenos. Entonces, son casos que habitualmente tienen el nivel ligeramente elevado. Y cualquier enfermedad crónica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición o un estado crítico, es el peor momento de medir las hormonas de la hipófisis, no solo esto, porque todas estarán suprimidas, y entonces también el paciente puede tener la enfermedad y por el estado crítico salir normal, entre comillas, o bajo. De punto de vista terapéutico, sigue siendo la cirugía el primer paso en la mayoría de los pacientes, y esto lo enfatizo porque ya enseguida que tendremos la plática de prolactinomas, seguramente van a mencionar varios cambios que hubo en el consenso en Estados Unidos, en donde ya sugieren operar a los microprolactinomas. Bueno, al menos en acromegalia esto hasta el día de hoy sigue siendo la cirugía. Han tratado de establecer medicamentos como una terapia primaria, los ligandos del receptor de somatostatina antes de la cirugía, y también se han hecho algunos cambios en los consensos, pero hasta el día de hoy sí, que quede clarísimo, la cirugía sigue siendo el primer paso. Si nuestro paciente no mejora, entonces en nuestro medio pues, tenemos que decir qué vamos a hacer. Si yo les digo no, pues hay que darle tratamiento médico con lanreotide o bien octreotidelar más pegvisomant, ¿qué me van a decir? No, pues esto está muy interesante, etcétera, pero difícil acceso, ¿no? Entonces también por eso muy importante enfatizar el papel que juega la radioterapia, y eso también en el consenso mexicano lo hacemos. La radioterapia siempre la dejan hasta el final en los consensos americanos y europeos, porque hay más acceso a fármacos, pero sin que necesariamente sean más eficaces además, pero es simplemente el hecho de que estén accesibles en su sector salud. En nuestro medio no, o sea, en nuestro medio la radioterapia incluso es a veces más accesible, incluso radioterapia estereotáctica, y hay muy buena evidencia que los resultados para control de la enfermedad después de cirugía son muy buenos. Entonces, por esa razón la radioterapia no hay que dejarla hasta el final, como ocurre en otros algoritmos. Los agonistas de dopamina también. La cabergolina es un medicamento que ha tenido muy buena evidencia en todos los tumores de la hipófisis con buenos resultados, no solo prolactinomas, y la acromegalia no es la excepción, entonces también podemos utilizarla con o sin el ligando. Los antagonistas del receptor, como decía pegvisomant, que ya también vamos a revisar un poco, y han habido algunos estudios de agonistas mixtos que hacen efecto en somatostatina y dopamina. El tratamiento quirúrgico, sin duda entonces sigue siendo piedra angular. Nada más recordar que esto depende de la experiencia del cirujano. Lo ideal es que sea un cirujano que esté con alta actividad en base de cráneo, en hipófisis, porque si no los resultados no son los mismos. Hay mucha evidencia que si opera un cirujano que no ha hecho la subespecialidad en base de cráneo en hipófisis, los resultados son
menores en términos de curación y más mortalidad. Y el segundo factor es que generalmente depende de la invasión a seno cavernoso y depende qué capacidad o qué probabilidad hay de que se reseque todo el tumor. De ahí que a veces en algunos algoritmos ustedes pueden ver que se les dé terapia primaria con fármacos, reduzco el tamaño del tumor y luego ya lo opero para tratar de quitar esa invasión y obtener mejor resultado quirúrgico. Y desde el punto de vista de seguridad, en general en manos expertas que hacen cirugía transfenoidal, es un procedimiento que nosotros podemos ir al paciente que es seguro, que incluso no es necesario hacer una herida quirúrgica extensa porque es a través de los orificios de la nariz, que es donde se llega a la base cráneo, y entonces eso hace que el paciente también tenga más tendencia a aceptar el tratamiento. La mayoría de las cirugías hoy en día se hacen ya con endoscopio, sin la necesidad de microscopio. Eso también ha demostrado que el resultado es semejante, entonces también pues es relativamente, de punto de vista técnico, más sencillo. La experiencia del cirujano, el tamaño del tumor y la invasión son los principales determinantes de la remisión. Las complicaciones son raras, afortunadamente. Puede haber sangrado, fístula, líquido cefalorraquídeo, diabetes insípida o bien llamada deficiencia arginina vasopresina, o infecciones, meningitis, hipopituitarismo, pero es raro, ¿no? Estos son los análogos de somatostatina, isoctriótide y lanreotide, como eran semejantes a somatostatina endógena, entonces se les llamaba análogos. Una vez que sale pasiriótide, que es cíclico, ya no se parece tanto a la somatostatina, entonces le cambiaron a ligandos, dado que ya no es lo mejor decirles análogos. En realidad, análogos o ligandos entendemos a qué nos referimos, pero por eso también se hizo el cambio de la nomenclatura. Octrotirelar es un medicamento que se administra por vía intramuscular cada mes, viene 10, 20 o 30 miligramos, en México solo contamos con 20 miligramos y los pacientes se les puede dar desde 20 hasta 40, ¿no? Que serían 2 inyecciones. La inyección al ser intramuscular profunda es molesta para el paciente, es una sustancia muy oleosa, muy aceitosa que se tiene que administrar muy lento, entonces lo tiene que hacer personal de salud. Si lo hace el paciente, por el dolor lo va a querer hacer rápido, se va a fugar y el efecto va a ser menor porque la mayoría no se administró de manera intramuscular, sino se salió en el sitio de inyección. Entonces por eso lo hace el personal de salud. La lanreotide autogel es el otro ligando el receptor. También se administra cada mes, cada 28 días, viene 60, 90 y 120 miligramos, en la actualidad contamos con 90 y 120 miligramos, también administración mensual, pero este es subcutáneo profundo. La administración, si se educa al paciente, lo puede hacer el paciente y es más factible que lo pueda hacer en casa. Por esta razón a veces se sugiere terapia primaria. Estos son casos que no se operaron, sino que se les dio octrotirelar. Es una publicación del doctor Mercado en el Seguro Social en México, y vean qué importante reducción de tamaño tuvo este tumor. Le facilitamos la vida al neurocirujano. Y esta es la experiencia con la lanreotide. Vean cómo la gran mayoría de los casos tuvo reducción del volumen tumoral con 120 miligramos de lanreotide. Se cumplió la meta de 20% de reducción del volumen en el 63%, pero si ustedes ven, la mayoría tuvo cierto grado de reducción. Entonces también por eso en el consenso nacional sugerimos utilizar terapia primaria en pacientes que tengan invasión, que no estén con compresión del quiasma. Se les puede dar 6 meses de terapia y luego se les podría operar. Y en los casos que están muy bien controlados, también hay evidencia que podemos espaciar la dosis hasta 6 u 8 semanas. Muchas veces los pacientes no requieren la administración mensual. Si estás viendo que está muy bien, los niveles de GH y GF1 muy bien, puedes decirle inyéctate cada 6 u 8 semanas y hasta el 76% estarán bien o persistirán bien controlados. Cuando podemos tener acceso a estos tratamientos, esto ahorra dinero y también molestias para el paciente, entonces por eso pudiera considerarse el espaciar la dosis. Pasiridotidelar no tuvo el resultado esperado, desafortunadamente. Era un medicamento que prometía mucho al actuar en todos los receptores de somatostatina, 5, 2, 3 y 1, pero ni en Cushing ni en acromegalia tuvo buenos resultados porque desafortunadamente la expresión de estos receptores no es igual en todos los tumores. En acromegalia predomina el número 2,
y en algunos tumores el número 5. Entonces, por esa razón, pues no, la respuesta no fue semejante, no es tanto el efecto en 3 y 1. Hay cierto grado de resistencia, como lo describimos en esta publicación, en donde hay muchos factores que influyen y por eso no es solo actuar de somatostatina, y desafortunadamente en acromegalia no fue la excepción. Y de pegvisomant, nada más mencionar, el mecanismo de acción es a nivel de receptor de hormona de crecimiento en el hígado. Es necesario que se unan dos sitios de acción en el receptor para que haya señalización. Lo que se hizo con el medicamento fue alterar uno de estos sitios de unión al sustituir una glicina por arginina, y entonces al no poderse unir ya no hay señalización y ya no hay síntesis de IGF-1. Esto hizo que bajaran los niveles de IGF-1, pero como ocurre cuando bloqueas algún receptor en endocrinología, pues sube la hormona que estás bloqueando en ese receptor, que en este caso es la hormona de crecimiento. Entonces, con 10, 15 y 20 miligramos de pegvisomant, los niveles de hormona de crecimiento subieron y empezaron a reportar que había hiperplasia del somatotropo y que crecía y que el tumor empezaba a producir más hormona de crecimiento. Al final se vio que no era así, que el medicamento no tenía problema y por eso se autorizó. Lo que sí podemos seguir nosotros con pegvisomant es con IGF-1. Esto sí sería el marcador, pero recordar que con hormona de crecimiento pues no es útil cuando están con pegvisomant porque se encontrará siempre elevada. Con cabergolina, la cabergolina es un agonista del receptor tipo 2. La respuesta inicialmente se reportó muy mala, muy baja, 15% de respuesta, pero lo mismo, si ustedes ven la meta de tratamiento abajo de hormona de crecimiento de menos 2,5 con IGF-1 normal, pues es muy estricto en muchos pacientes y sí 15% de respuesta, pero al ver la proporción de casos que mejoran, aunque sean menor cantidad, es hasta el 80%, y eso el paciente lo agradece. O sea, tener 700 de IGF-1 y que yo te lo baje a 300 es muy diferente. Entonces el paciente en general sí nota mejoría con cabergolina y por eso es una estrategia que utilizamos mucho en la actualidad, de ser posible combinado con los análogos y si se cuenta con ello, que en nuestro medio en general es raro, pero sí los algoritmos siempre sugieren combinar las diferentes estrategias porque como monoterapia la respuesta suele ser insuficiente. Por último, mencionar algunas de las estrategias actuales. En 2014 se empezaba a investigar octreotide en diferentes formas. En la actualidad ya está autorizado el tratamiento con octreolin, que es octreotide vía oral. Se le puso una cobertura en donde aumentaba o potenciaba la absorción y eso evitaba que lo destruyera el ácido clorhídrico del estómago. Se llama enhancer o potenciador de absorción, lo cual hacía que llegara más rápido a la sangre. Desde el punto de vista de resultados fueron los mismos, es decir, la misma eficacia octreotide oral o octreotide LAR inyectado, alrededor de 60-75% de metas de tratamiento, lo cual es lo mismo para la lanreotide, octreotide LAR o para octreotide oral. La diferencia simplemente es pues, que el paciente, insisto, evita la inyección intramuscular que es molesta y en vez de eso pues se toma su cápsula cada 8 horas. Los tratamientos mixtos con acción de dopamina y somatostatina no dieron afortunadamente buen resultado clínico, siguen en investigación. No es mala la propuesta al combinar en una sola pastilla el dar el efecto de somatostatina y de dopamina, pero los receptores por alguna razón se esconden y el medicamento deja de funcionar, entonces no ha tenido desafortunadamente la trascendencia clínica que quisiéramos, ¿no? Y también se está haciendo investigación con oligonucleótidos. Los oligonucleótidos antisentido se están aplicando en muchas enfermedades, incluyendo acromegalia. Se meten hasta el núcleo de la célula y se mezclan con el DNA, evitando la síntesis de los receptores, en este caso hormona de crecimiento. Al no haber receptor, pues no puede actuar la hormona de crecimiento y bajaría el nivel de IGF-1. También esto habrá que darle seguimiento, ya están en ensayos clínicos de hace algunos años, pero bueno, pudiera ser también interesante. Desde el punto de vista de nuestro algoritmo, entonces se le puede dar tratamiento primario con los ligandos y si en 6 meses no
se quitó la invasión, cirugía. Si el paciente tiene compresión de quiasma óptico e invasión, entonces cirugía de primera instancia y evaluar la respuesta. Si los pacientes persisten activos, entonces habría que proceder a radioterapia y más si tenemos remanente tumoral. La radioterapia externa puede tardar hasta 10 años en tener efecto, como lo ven aquí en la gráfica, se ve un poco pequeño, pero este es el tiempo, y para que nuestros pacientes tengan el nivel de control de la hormona de crecimiento pueden pasar hasta 10 años en promedio, incluso más. Esto lo cambió la radioterapia estereotáctica, el promedio con la Gamma Knife, que es lo que le llaman radiocirugía, o con acelerador lineal, es de 2 años de respuesta. Y además, lo más importante del Gamma Knife y del acelerador lineal es que el paciente tiene menos tasa de hipopituitarismo. De 50 a 60% con radioterapia externa, bajó a un 15-20% en promedio con estereotáctica por el área de radiación a ser menor. También el acceso, desafortunadamente, no es muy sencillo, en costo en nivel privado es muy alto, pero bueno, en algunas instituciones pudiera a nivel público en México hacerse, desconozco, pero seguramente es difícil, pero bueno, considerar la radioterapia sea convencional o estereotáctica de ser posible en los pacientes que así pueda ser, dado que la respuesta es buena. Y por último, mencionarles estos datos que son interesantes. No todos los pacientes con acromegalia se presentan igual, es algo que hemos hecho investigación desde hace algunos años. Se han descrito ciertos factores de riesgo del tumor. Uno de ellos es la granulación. Si ustedes tienen tumores densamente granulados en patología, los gránulos de hormona de crecimiento se quedaron dentro del tumor y la actividad del paciente es menor. Si el tumor te lo reportan en patología después de la cirugía, que es escasamente granulado, entonces esos gránulos se secretaron y la actividad es mayor. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes vean, en mismas cortes de pacientes, COSI aquí reporta tasas de respuesta muy diferentes, 58% versus 83% de normalización, desde ser muy bueno hasta ser más o menos en control de IGF-1. Ana María Colau de 45 hasta 98%, muy diferente, todos con octreotidelar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mismas cortes, respuestas muy diferentes. Si ven metaanálisis, ustedes pueden ver estos estudios negativos, no es necesario el tratamiento, pero si usas estos estudios, el metaanálisis te sale positivo y el tratamiento es útil en acromegalia. Entonces, ¿qué pasa? Hay que considerar otros factores. Como decía, la granulación es uno de ellos, el tamaño del tumor y la invasión. En ese caso, describimos 3 tipos de acromegalia. Como ven aquí, los círculos blancos, grises y negros se distribuyen diferente en este análisis. Esto te dice que los pacientes se están comportando diferente. Al analizar desde el punto de vista clínico, encontramos que el grupo 1 son microadenomas con granulación densa, con o sin invasión, pero son tumores pequeños y que se quedan pequeños, no son tumores que van a ser después macro. Grupo 2 son macroadenomas, pero menos agresivos, sin invasión, y el grupo 3 son los tumores que habitualmente nos enseñaban en la carrera, que son los casos con acromegalia muy clara, muy activos, con compresión de quiasma óptico invasores. Ahora, si lo pasamos a la clínica, es lo que vemos. O sea, en la resonancia podemos ver este pequeño tumor aquí, que va a ser muy diferente a este tumor de acá o a este. Esta paciente, 97 años de edad, no quiso cirugía, únicamente se le dio radioterapia y con eso estuvo muy bien su acromegalia toda su vida. Este paciente de aquí, con rasgos más activos, si no se opera, se nos muere de falla cardíaca. Y este joven, con rasgos menos marcados y un tumor no tan agresivo. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, una actividad muy diferente. Me voy un poco más rápido porque ya se acabó el tiempo, pero sí quisiera yo presentarles el desenlace clínico más importante, que es la mortalidad, es diferente. Vean ustedes cómo tipo 3 se muere más, tipo 2 menos y tipo 1 se muere en menor frecuencia. Entonces sí hay cambio en el desenlace clínico porque la respuesta terapéutica es diferente. O sea, el tipo 3 ustedes pueden utilizar, vean cómo el tipo 3 es la barra negra, se utilizaron hasta 5, 6, 7 estrategias de tratamiento diferente y no responden.
mientras que el tipo 1 se utilizaron en promedio 3 estrategias que podía ser cirugía, radiación o medicamentos, la mayoría respondió. Entonces no es que se traten más o menos, sino la respuesta del tumor es diferente. Y esto es por la expresión del receptor tipo 2 que hace que responda mejor a ligandos o que expresen esta proteína que hace que el tumor sea más pequeño. Entonces tienes un tumor más pequeño, con mejor respuesta, el paciente tiene más probabilidad de curarse, versus el tipo 3 que sería lo contrario. Y por último este caso lo acabamos de publicar hace una semana, afortunadamente se publicó porque se los puedo presentar ya completo, pero vean esta paciente que además es una doctora gastroenteróloga, estuvo 3 años quejándose de dolor de cabeza y dolores articulares. Entonces, los colegas ahí, amigos, oye, me duelen las manos, tengo cabeza, pues tómate paracetamol, tómate esto, seguro es el estrés, estás haciendo muchas endoscopías con las manos, por eso te duelen. Fue a consulta con nosotros porque la glucosa la tenía alta, glucosa en ayuno, y dijo, la verdad no tengo tantos datos, mi peso está bien, ¿por qué tengo glucosa alta? Y ahí empezó todo. La verdad, ni por aquí acromegalia, si ustedes ven las imágenes, ustedes la pueden ver y no sé si alguno de ustedes pensaría que tuvo acromegalia, pero no es el rasgo físico habitual. Y entonces ya revisándola, a ver, pues te duelen las manos, vamos a revisarte, por cierto, ya no me queda el anillo de casada, no sé por qué, ¿sí? Entonces amablemente nos compartió estas fotos, vean que imagen es un dato que ya te prende. Oye, ¿los zapatos no has tenido? Sí, también he tenido que cambiar número. Entonces ahí ya empezamos, híjole, se me hace que tenía acromegalia, le pedimos el valor de IGF-1, estaba un poco elevado, le hicimos la curva de tolerancia, por ejemplo en este caso pues habría que confirmar el diagnóstico, no suprimió, y entonces se le hizo la resonancia y encontramos microtumor, que es el que se ve aquí, se operó, hoy en día está curada y únicamente con suplemento de vitamina D y calcio por protección del hueso, por lo que les comentaba. Si ustedes ven las imágenes, los cambios físicos son mínimos, tal vez que podemos decir un poco de prognatismo, tal vez un poquito de más pliegues cutáneos, pero en realidad no es algo que nosotros podamos siempre describir como el cuadro de acromegalia característico. Para tenerlo en cuenta, recordar que estos 3 tipos identifican a pacientes con diferencias estructurales y clínicas y habrá que tenerlo en cuenta en nuestra evaluación. Con eso termino, nada más quisiera yo pasarles esta imagen del instituto, ponerme a sus órdenes en la Clínica de Neuroendocrinología en México y pues nuevamente agradecer la amable invitación que me hicieron. Muchas gracias.